Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes. Es un gusto para mí tenerlos por aquí en mi canal, en el canal de todos, en el canal del pueblo, en el canal de las historias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Por favor, antes de continuar con este video, recuerden suscribirse, activar la campanita. Y si ustedes todavía no me siguen en redes sociales, por aquí les voy a dejar Facebook, Instagram y TikTok. Adicional a eso les cuento que estos videos, si lo están viendo en YouTube, también los pueden escuchar en los videopodcasts de Spotify como historias de una seguidora. Por aquí les dejo cómo aparece. Gracias por apoyarme, por seguirme, por ver mi contenido y sobre todo por escuchar con empatía. Recuerda que tu historia es mi historia. El día de hoy les traigo una historia que dice uno: Señor Jesucristo, la vida no se queda con nada ajeno y los errores que cometemos en nuestra adolescencia, en nuestra inmadurez, siempre traen consecuencias para nuestra adultez. Lo importante es aprender de los errores, lo importante es saber qué hacer con las consecuencias que nos dejan y aprender de todo lo que vivimos. La historia de hoy lleva por nombre Le quité el marido a mi hermana. ¿Qué? Sí. Así que vaya, corra, traiga palomitas, traiga papitas fritas, siéntese, acomódese, pase, siga, acuéstese y vámonos. Hoy les voy a contar cómo lastimosamente yo me metí en el hogar de mi hermana. Nosotras somos de un pueblito de la costa de Colombia, pero vivíamos en Bogotá. Éramos unas niñas, mi hermana tenía 15 años y yo tenía 13. Para ese entonces íbamos todos los diciembres al pueblito de donde éramos. A los 13 años uno ya empieza como con el cuentico de los noviecitos. Así que en mis últimas vacaciones yo había tenido un noviecito en la costa. Pero nada seguro. Ese noviecito tenía un primito. Ese primito siempre era como, ay, su hermana. Pero pues no, nada que ver. Mi hermana en ese momento tenía 15 años y yo 13. Mi hermana estaba en embarazo, pero nadie sabía, ni siquiera ella lo sabía todavía. Y si lo sabía, no nos había contado. Ese diciembre, el primito de mi novio, de mi noviecito, pues, era como, ay, dígale a su hermana que me gusta, dígale a su hermana que tal cosa, dígale a su hermana. Y yo no, mi hermana dice que no. Llegando a Bogotá, nos enteramos del embarazo de mi hermana. Ya mi hermana con 15 años, embarazada, el escándalo familiar. Y qué triste porque además el papá de mi sobrinita no respondió. Entonces era una madre adolescente y madre soltera. Una situación que hacía que todo fuera muchísimo más complejo y más difícil. Recuerdo mucho que para ese entonces yo fui un apoyo grande para ella, estuvimos ahí en familia, la acompañamos, pero para mis papás fue duro, la verdad. Ella tuvo mi sobrina y en ese momento en que ella estuvo embarazada, pues yo siempre ahí con ella, siempre muy unidas. Y después de que nace mi sobrina, mi mamá decide enviarla al pueblo que para unas vacaciones. Sí, pues no estaba estudiando, estaba dedicada a su hija y yo normal me quedé en mi casa estudiando. Ya para ese entonces yo tenía 14 y mi hermana tenía 16. Así avanzó ese año y para diciembre yo viajo a ese pueblo. Para ese diciembre ya tenía más o menos como añito pasado mi sobrinita. Y cuando llegué allá me di cuenta que mi hermana estaba saliendo con ese chico con el que siempre le había molestado, al que le pondremos nombre. El nombre de él es Oscar. Entonces siempre salía con Oscar y resulta que ella se enamoró de él. O sea, este chico que siempre le había molestado y que me decía, ay, dígale a su hermana que saludes, no sé qué, había logrado su cometido. Se había metido con mi hermana. Mi hermana ya cumplió sus 17 años viviendo allá y se enamoró. Al punto que decidió irse a vivir con Oscar. Entonces ella formó su hogar. Se fue a vivir con Oscar y con mi sobrinita, pues que no era hija de Oscar, pero él se hizo cargo. Para ese momento él tenía 23 años. Todo parecía ir normal. Yo jamás viajé allá con la intención de que pasara lo que pasó, pero no sé en qué momento Dios permitió que esto pasara. Yo era una niña inmadura, él me llevaba bastantes años, mi hermana tal vez no estaba pendiente de su hogar. No sé cómo explicar todo lo que sucedió, pero pasó. No me voy a justificar y voy a aceptar mis errores. Yo viajo para unas vacaciones y cuando yo llego a ver a mi hermana, pues estaba muy emocionada de verla. Llevaba tiempo sin verla a ella, sin ver a mi sobrinita. Lo veo a él entra, me saluda. Yo me quedaba siempre en la casa de mis abuelos cuando llegaba a ese pueblito.
pero mis abuelos no estaban. Entonces ese día yo tenía que llegar a la casa de mi hermana. Llegué, me quedé allá. Cuando él llegó de su trabajo y yo lo vi entrar, sentí automáticamente una atracción, pero una atracción demasiado fuerte. Pero en mi mente yo dije, ok, cálmate, porque es tu cuñado, y pues sí, es simpático, pero tampoco es guau. Él me saludó, normal. Resulta que mi hermana y él tenían un hogar donde mi hermana permanecía muy encerrada en la casa. ¿Por qué? Por gusto. A ella no le gustaba salir, no le gustaba nada, ni compartir con los amigos, ni salir a tomar, ni ir a playa, nada, nada. O sea, a ella le gustaba era estar con su hija en la casa. Yo llego de vacaciones y pues mi plan sí era muy diferente. Yo sí quería salir, conocer, ir a playa, disfrutar. Yo iba de vacaciones. Entonces mi cuñado, Oscar, empieza a llevarme como a donde él salía con sus amigos, ¿sí? Siempre estaba con sus amigos y era como, ay, vamos, camine, la invito. Así pasaron varios días, saliendo a tomar con ellos, con él, íbamos a playa, hacíamos planes. Y mi hermana, normal, ella no lo veía extraño, yo tampoco. Hasta que un día me dijo, Camino me acompaña a comprar un salchipapa. Salimos en la moto y cuando íbamos de camino a comprar el famoso salchipapa, él me dijo, deme un beso. Y yo le dije, no, ¿qué le pasa? O sea, usted es mi cuñado, usted es el esposo de mi hermana. No, aparte usted es muy grande. Y me dijo, deme un beso. Pero empezó así como muy insistente y como muy coqueto. Y creo que ahí empezó todo el problemón de mi vida. Le di un beso. Y yo le dije, un beso y nada más, esto queda hasta acá. Eso fue un error gigante porque de ahí en adelante lo que pasó fue que él donde me veía me robaba besos, donde me veía me nalgueaba. Si estábamos a solas, él me celaba, me decía como, no la quiero ver hablando con tal. Pero a él se le notaba el deseo de comerme. Yo tenía 15 años, mi hermana 17. Y yo no puede pasar, no puede ser, no puede ser. Hasta que tanto cae agua al cántaro que lo rompe. Pasó. Entre todas sus coqueteadas, un día pasó lo que tenía que pasar y automáticamente me enamoré. Me tragué. El que dice que la cama no enamora está jodido porque yo tenía 15 años y a mí me enamoró. Prácticamente me tragué, me perdí por ese hombre. Al punto que cada vez que salíamos a quebradas, a ríos, a donde fuera, y a mí no me importaba. Nosotros buscábamos un espacio donde estar, donde tener relaciones. O sea, a escondidas, en potreros, nos íbamos a otros pueblos. O sea, no, fue terrible. Todo esto les estoy diciendo que pasó en mis vacaciones. Para ese momento, yo no lo sabía, pero mi hermana estaba en embarazo. Mi hermana tampoco lo sabía. Yo decido ya devolverme para Bogotá, ya no iba a verme más con él. Yo dije, esto se acabó, ya no más, fue como... O sea, ya, no más. Mi hermana se entera que está embarazada y decide venirse a vivir a Bogotá con su esposo, su hija y su bebé en el vientre. Yo vivía en Bogotá con mis papás. Así que empieza un problema gigante. Porque ellos llegan a vivir acá y a mí se me olvidó por completo que ella era mi hermana, que estaba embarazada, que debía respeto. Y me iba con él a hoteles, a moteles, teníamos relaciones. Empezamos a tener una relación oculta, obviamente. Y mi hermana embarazada todo ese tiempo. Yo la pasaba espectacular. Estaba enamorada. Para mí, él era el amor de mi vida. Estaba enamorada. Ya yo tenía 16 años. Ah, no, todavía no había cumplido los 16. Tenía 15. Un día, mi hermana me dice, ¿me presta su celular para ver una película? Y yo sí. ¿Me deja ver una película en su celular? Y yo sí. Se lo pasé y después de que ella lo tenía, yo caí en cuenta que no había borrado cosas que tenía en mi celular con él. Evidentemente, mi hermana se dio cuenta. Mi hermana embarazada y encuentra en mi celular conversaciones, fotos, lugares, videos, conversaciones de todo lo que yo hacía con el papá de su bebé, con mi cuñado. Automáticamente mi hermana llama a mis papás, arma su escándalo, les cuenta y mi papá hace lo más sensato que haría cualquier persona. Me echa de la casa. Yo, 15 años, me toca irme de la casa a buscar a dónde vivir y me voy a quedar a la casa de una amiga. Ahí me dan como, pues, techo y mi mamá a escondidas me ayudaba. A escondidas me daba comida, a escondidas me daba dinero, pero mi papá me cortó completamente el habla, mejor dicho, si le hubiera podido, él corta el lazo sanguíneo. Mi hermana, pues también, ella dejó de hablarme, embarazada. Yo me enteré que ella lo perdonó, que siguieron juntos, nació mi sobrinito, un niño. Y yo, en ese momento en que nace mi sobrino,
pues dije no, o sea, yo ya no quiero tener más, o sea, como más enemistad con mi familia. Intento buscar a mi familia y no se me da. ¿Por qué? Porque todavía mi papá estaba muy bravo. Pero en ese momento Oscar me vuelve a buscar. Porque bueno, cuando a nosotros nos pillaron nos alejamos totalmente. Cuando mi hermana lo perdonó nos alejamos totalmente. Pero ahí cuando nació mi sobrino, él me volvió a buscar. Y ustedes no se imaginan lo ingenua, ilusa, inocente y enamorada que yo era, que yo estaba. Ahora lo digo y se siente ridículo, pero yo estaba enamorada. Caí otra vez con él. Él me decía que no sabía cómo explicarme, que estaba enamorado de las dos, que cuando yo no estaba se le caía el mundo encima, pero que él no podía dejar a mi hermana porque tenía una familia con ella, tenía pues a mi sobrino y además siempre había sido como su amor platónico desde niño. Así que continué con él, una relación a escondidas. Nadie sabía que él estaba conmigo, pero pues yo me aguantaba todo esto. Estaba muy enamorada. Empieza a pasar el tiempo y ya llevaba yo 8 meses por fuera de mi casa cuando un día el papá de mi amiga, donde yo me estaba quedando, me dice, mira, la verdad, pues tú eres una boca más, la situación está difícil y la verdad no tengo cómo ayudarte. Para ese entonces mi hermana estaba viviendo con mis papás y Oscar estaba viviendo solo. ¿Por qué? Porque mis papás le cuidaban pues los niños a mi hermana. Digamos que mi hermana y Oscar tenían un noviazgo, pero él iba y se quedaba varias veces allá con mis papás, con mi hermana. Además, como recién habían vuelto, pues entonces sí, como que mis papás todavía no querían que mi hermana se fuera a vivir con él. Me echan y mi única solución fue llamarlo a él. Él me dijo, véngase a vivir a mi casa, se queda conmigo, pero a escondidas, ¿no? Nadie puede enterarse que usted vive conmigo. Pues yo feliz me fui a vivir con él. Y él iba, visitaba a mi hermana, a los niños, así, y yo vivía con él. Si de pronto, no sé, él llevaba a mi hermana, pues todas mis cosas se escondían, igual yo mantenía todo en una maleta. Y yo sabía que él estaba con ambas. Era muy difícil para mí, pero a mí no me importaba. O sea, a mí lo único que me importaba era disfrutar mi amor con él. No me importaba si él tenía mujer, si su mujer era mi hermana, si era el papá de mi sobrino, si era mi cuñado. Estaba enamorada. Así que continué con él así. En ese tiempo que yo vivía con él, me pegaba. Como yo les dije, mi mamá me ayudaba de vez en cuando con comida, con dinero. Y ella me preguntaba yo dónde estaba viviendo. Y yo le decía siempre que con una amiga, que con un amigo, que me quedaba aquí, que me quedaba allá. Yo tenía 16 años. Y él me pegaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Aquí empezó mi karma. Porque yo estaba tan enamorada que a mí no me importaba. Yo no le contaba absolutamente a nadie de todo el daño que él me hacía. Me pegaba, me golpeaba. Era horrible todo lo que me hacía. Me humillaba. Llegaba al punto que me trataba tan mal. Pero yo por amor aguantaba. Empezó a pasar el tiempo. Así pasaron meses. Pasó un año. Cuando mi hermana decide ya no estar con él. O sea, mi hermana abre los ojos. Empieza a trabajar. Empieza a conocer un mundo diferente. Y decide no estar más con él. Yo en ese momento, ya a puertas de cumplir mis 18 años, decido como seguir ya. Si ya no está con mi hermana, pues ahora es mío completamente, ¿cierto? Sigo con él, nadie se entera, nadie sabe y soy feliz. Cuando yo iba a cumplir mis 18 años, él me dijo, la verdad, usted cumple sus 18 y se larga, se va de mi casa. ¿Por qué? Porque yo le estoy ayudando, porque usted es una niña, porque al final la echaron de su casa por lo que pasó conmigo. Pero usted se va de mi casa y busca para dónde coger. Yo pensaba que todo esto era mentira, ¿saben? Cuando efectivamente este hombre me saca mis cosas, yo tenía 18 añitos y me dice, lárguese. A mí me tocó buscar qué hacer, buscar para dónde irme. Busqué a mis papás. Y como ya había pasado cierto tiempo y mi hermana ya no estaba con él, ellos deciden volver a recibirme en la casa. Ellos me reciben en la casa, mi hermana pues yo todo el tiempo le pedía perdón, y ella me decía como sí, ya la perdoné, ya. En mi casa volvimos a vivir, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis 2 sobrinos y yo. Pasó el tiempo, pasó un tiempo en el que mi hermana empezó a conocer mundo, a conocer vida, y este hombre me vuelve a buscar. Y aquí fue lo más grave. Yo caí. Pero ojo, mi caída fue con toda. Me fui a vivir con él y me fui a vivir a la costa. Me enfrenté completamente a lo que mis papás no querían. Me enfrenté con mis papás, me enfrenté con mi hermana y les dije, sí, estoy enamorada de Oscar y me voy a vivir con él y punto. Para ese entonces me fui a vivir con él. Yo estaba en mi idilio de amor, juraba que era un hombre maravilloso, espectacular. Ese hombre me llevaba 7 años, pero a mí no me importaba. Y allí en la costa volvió a pegarme, me pegaba, me humillaba. Me enteré que mi hermana en Bogotá
había abandonado a los niños con mis papás porque se había enamorado de un hombre súper X, súper ñero, un hombre que tenía 5 hijos, un hombre que la humillaba, que le pegaba, pero ella se fue con él y dejó mis sobrinos. Como mi sobrino menor era hijo del que ahora era mi esposo, ¿sí? Mis papás lo llaman y él decide llevar el niño. Yo recibí el niño, perfecto, no importa, me hice cargo de mi sobrino como si fuera mi hijo. ¿Por qué? Porque era el hijo del hombre que yo amaba y además era el hijo de mi hermana. En ese momento ya mi familia, mis papás, aceptaron que yo tenía una relación con él. Ellos tuvieron que aceptar que su yerno dejó de ser el esposo de una de sus hijas y pasó a ser el esposo de la otra. Y que yo además estaba criando ese niño que era producto de la relación anterior de él. Ahí ya tuvieron sí o sí que resignarse y empezamos a vivir normal, bien. Yo cuidaba al niño, me hice cargo de él, lo saqué adelante un montón de tiempo en el que este hombre me ponía cacho, se iba, no llegaba, se emborrachaba, me golpeaba, pero yo jamás decía nada. ¿Por qué? Porque si yo le decía esto a mis papás me iban a decir, usted se lo buscó, era lo que usted quería. Fue terrible para mí. Entonces yo prefería callarlo. Él siempre me decía, quiero un hijo, y yo, no, hijos no, ya tenemos uno que es el niño. No, yo quiero que tú me des un hijo, y yo que no. Pero ustedes han escuchado eso que dicen que cuando uno menos quiere, más le llega. Pues bueno, habíamos durado un tiempo buscando el famoso bebé, pero yo en el fondo no quería. Cuando yo ya dije, me voy a alejar completamente de este hombre, en realidad me golpea, yo ya tengo una mala vida, ya no quiero nada con él, ya habían pasado varios años, unos 3 o 4 años. Quedo en embarazo y aquí empieza una tortura aún más grande. En embarazo este hombre me humillaba, me decía que yo le daba asco, me decía que yo era una marrana, una cerda, mejor dicho, un montón de cosas horribles. Y yo dedicada a mi barriguita. Jamás en el embarazo me consintió mi barriguita. Jamás en el embarazo se preocupó porque yo estuviera bien. Nunca me acompañó a una cita, nunca estuvo pendiente de mi bebé. Yo me enteré que era una niña. Yo estaba feliz, aunque sabía que lo que se venía no iba a ser nada fácil. Porque desde el embarazo supe que él iba a ser un terrible ser humano. Y efectivamente así fue. Todo ese embarazo me trató horrible, pero yo decía, tengo que salvar mi hogar, tengo que cuidar mi hogar, tengo que esforzarme por él, tengo que entenderlo. Me fui a pasar toda la dieta a donde mi mamá. Gracias a Dios, pues mi mamá me cuidó y yo volví a mi casa otra vez, buscando arreglar el hogar. Pasaron unos meses terribles y él en diciembre decide ir donde la mamá. Él me dice como, voy a viajar donde mi mamá, cualquier cosa, pues me avisas, no sé qué. Yo estuve ese tiempo en paz, feliz, tranquila, ¿saben? Yo, a pesar de que lo estaba como intentando justificar, yo sabía que estar con él me hacía daño. Él llegó y me dijo, en el próximo viaje vas tú donde mi mamá para que mi mamá conozca a la niña. Y yo, ok. Rapidito falleció la abuela. Es decir, no había pasado mucho tiempo desde el momento en el que él había viajado a cuando fallece su abuela, y él me dice, amor, vete para allá, lleva a la niña, acompañas a mi mamá y pues que mi mamá conozca a la niña. Yo me fui para allá y estuve un mes y unos días. Cuando yo regresé, ustedes no me van a creer lo que pasó. Este hombre me tenía todo empacado en la sala y me dijo, ya no te amo. Él me había dicho que no me amaba desde que yo estaba viajando. Y cuando él se enteró que yo iba a volver, me dijo como, espero que llegues y recojas tus cosas. Pero yo pensé que había la oportunidad de recuperar ese hogar. Así que yo decidí llegar normal. Cuando vi que todo en la sala estaba empacado, mis cosas desarmadas, yo me llené de fuerza y valentía. No sé cómo, pero lo hice. Mi hija tenía 5 meses y me tocó enfrentarme sola, completamente sola, a enfrentar la vida. Así que me fui. Empecé a conseguir trabajo, empecé a darme duro, a caer en cuenta de todos los errores que había cometido y a hacerme cargo de las consecuencias. Me fui a vivir cerca donde mi mamá me cuidaba a la niña el domingo, porque yo trabajaba todo el domingo, me pagaban bien el turno, encontré cómo estudiar, estudiaba martes, jueves y sábados, haciendo un técnico. Mi hermana, por otro lado, nunca más se hizo cargo de sus hijos, se quedó viviendo con este hombre y la humilla, la golpea, le hace pagar absolutamente todo y cuando quiere la saca de su propia casa. Yo pues estoy saliendo adelante. Este hombre que tanto destruyó nuestra familia, mi vida y la vida de mi hermana, tiempo después, unos 6 meses después me buscó y me dijo, ¿sabe qué? Yo no creo que usted vaya a salir adelante.
Yo no creo que usted vaya a ser capaz de sacar adelante esa niña. Hoy le puedo decir que estoy a puertas de ser técnica, estoy haciendo mis prácticas, trabajo, estudio, tengo un espacio para mí y para mi hija, vivimos las dos juntas, tengo todas mis cosas compradas por mí misma y he salido adelante. Lo logré y lo voy a lograr muchísimo más. Me hice cargo de mi hija, me hice cargo de todas las consecuencias de las malas decisiones que tomé. Pero hoy le doy muchísimas gracias a Dios porque encontré una razón para vivir, un motivo para esforzarme. Lo único que sí les quiero decir es que si Él no me hubiera sacado, tal vez yo me hubiera demorado mucho en irme. Así que agradezco muchísimo que Él hubiera decidido sacarme. ¿Cuántas veces le lloré a Dios sin saber que lo que me hacía era un favor? Pero bueno, ha pasado el tiempo, sé que muchos o muchas de ustedes me van a juzgar por haberme metido con el marido de mi hermana, otros van a decir que bien hecho lo que me pasó, pero fue lo que viví y es la historia que quería contar. También quería decirles que tarde que temprano, si uno hace las cosas bien, si uno se esfuerza por trabajar y estudiar, la vida da resultados. Yo cometí muchos errores, pero cuando decidí enfrentarme a hacer las cosas bien, Dios me recompensó, Dios siempre me acompañó, incluso en los momentos en que cometí errores estuvo conmigo. Y siento que todo lo bueno que he hecho desde que me di cuenta de todos esos errores se ve reflejado en el amor de mi hija, se ve reflejado en la vida que llevo ahora. Espero que en algún momento mi hermana siente cabeza y decida retornar a hacerse cargo de sus hijos. Si no es así, no hay ningún problema. Yo por lo menos me hago cargo de la mía. Mis sobrinos al final se quedaron a cargo de mis papás y pues son ellos quienes tienen que correr con esa responsabilidad. Por ahora, espero en el fondo de mi corazón que mi hermana algún día me perdone y que todo el daño que yo le hice pueda ser perdonado, olvidado, sanado. Gracias por permitirme desahogarme por aquí y me encantaría leer sus opiniones aquí en los comentarios. ¡No! Bueno, como yo les dije en el inicio del video, todo trae consecuencias, lo importante es recapacitar, darse cuenta de los errores, salir de ahí y hacer las cosas bien. A la dueña de esta historia te deseo completamente que el karma ya haya cobrado lo que tú hiciste y que de aquí en adelante tomes buenas decisiones, no cometas los mismos errores y que puedas sacar a tu hija adelante con amor, respeto y sobre todo con mucha sabiduría. También deseo que en el fondo del corazón de tu hermana haya un perdón verdadero. Y si no lo hay, no es obligación de ella, tú la lastimaste. También será una consecuencia con la que tendrás que cargar el resto de tu vida. A tus papás, definitivamente, qué valientes hacerse cargo de los niños. De Oscar no vamos ni a hablar, es una persona que no merece ni siquiera que la nombremos por acá. Gracias por abrir tu corazón con nosotros, conmigo, por utilizar mi voz para contar tu historia. Los quiero mucho, las quiero mucho, un abrazo. Recuerden dejar su comentario si llegaron hasta aquí con este emoji. Acuérdense que aquí no se critica, no se juzga, tú puedes opinar abiertamente. Y si tú enviaste tu historia, eres consciente de que van a haber opiniones divididas. Así que nos vemos mañana con un nuevo video, con una nueva historia. Recuerden tomar agüita, aplicarse desodorante, respetar la fila y nunca meterse con el marido de sus hermanas. Es más, con el marido de nadie. Chao, chao.